Un anciano abogado es arrestado sin motivo en plena calle, solo por su aspecto y por llevar una carpeta con documentos legales. Dos policías, cegados por prejuicios y presión por resultados, lo humillan sin imaginar a quién tienen enfrente. Pero Sig Carter no grita, hace una llamada que sacude los cimientos del sistema. Y escúchalo bien, porque el giro que dio esta historia no solo hizo temblar una comisaría, sino que restauró la justicia como pocos se atreven. La tarde era espesa, húmeda, impregnada del olor a hojas mojadas y gasolina vieja. El otoño ya no vestía de colores, todo era gris, como si la ciudad quisiera desaparecer sin hacer ruido. En esa esquina común, Maple con 13th, donde los coches suelen pasar sin mirar y los vecinos apenas saludan, un anciano se detuvo. Ezekiel C. Carter, con su bastón de nogal y un paso lento pero digno, ajustó su abrigo largo y respiró hondo. En su mano, una carpeta de cuero desgastada, sujetada como si llevara algo más que papeles, como si portara una historia entera. Esa carpeta contenía documentos legales, borradores que había estado preparando en el centro comunitario, donde aún colaboraba como asesor voluntario. A sus 78 años, con una carrera tras él que alguna vez lo llevó hasta las salas de la Corte Suprema como orador invitado, Zeke no buscaba atención, solo caminaba a casa. El sonido de dos sirenas rompiendo la quietud lo tomó por sorpresa. Dos patrullas frenaron de golpe, como si persiguieran a alguien peligroso. Las puertas se abrieron de inmediato. Del primer coche bajó el oficial Dylan Pratt. No debía tener más de 27 años, uniforme recién planchado, botas brillantes y esa expresión de quien todavía necesita imponerse para que lo tomen en serio. En sus ojos había algo que no era rabia, sino una inseguridad mal dirigida. Le apuntó la linterna directamente a la cara de Zeke. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó con firmeza que temblaba. Del segundo coche, descendió con calma distinta el sargento Cole Maddox. Su caminar era pesado, como si el pavimento le debiera respeto. Era un hombre de casi 50, con décadas de patrullaje en barrios donde aprendió a leer los gestos, pero también a sospechar antes de pensar. Su tono era más bajo, pero más peligroso. «No mueva las manos», dijo mientras se acercaba por detrás. Zeke levantó levemente el bastón, como para señalar su punto de apoyo. Intentó hablar. «Señores, vengo del centro comunitario. Estos documentos son para un caso que...» «Le dije que no se mueva», interrumpió Pratt, acercándose con la mano en la funda del arma. Maddox no esperó más. En un movimiento rápido, giró a Zeke hacia el capó del patrullero. La carpeta se resbaló de sus dedos. El bastón cayó con un sonido seco contra la acera. Las esposas hicieron clic sin dudar. Zeke sintió el metal frío, el peso del cuerpo forzado hacia abajo y la dignidad hecha un nudo en la garganta. La carpeta, ahora abierta en el suelo, dejó escapar sus hojas, esparciéndose como si quisieran volar lejos de todo eso. Un papel tenía sellos, otro anotaciones a mano. Ninguno fue recogido. Pratt miraba pero no actuaba, solo vigilaba, como si ya hubiera decidido que no había nada que escuchar. «¿Qué lleva ahí?», preguntó Maddox, sin mirar los documentos. «Borradores legales, soy abogado, jubilado, trabajo con jóvenes del programa comunitario». «¿Tiene identificación?», interrumpió Pratt, mientras empezaba a revisar los bolsillos del abrigo sin esperar respuesta. Zeke apenas pudo girar el cuello, lo miró con una calma forzada. «Está en el bolsillo interior, no estoy resistiendo, solo...» «Cállese y coopere», dijo Maddox sin levantar la voz, pero con esa frialdad que convierte la orden en sentencia. Algunos transeúntes se detuvieron, una pareja cruzaba la calle, un repartidor de comida bajó el volumen de sus auriculares. Nadie intervenía, pero todos miraban. Una risa nerviosa, quizás de uno de los jóvenes que grababa con su teléfono a distancia, cortó el silencio. La cámara corporal del oficial seguía grabando, impasible, neutra, registrando cada palabra, cada gesto, sin emitir juicio, como si lo que se veía fuera rutina y no una injusticia. Zeke, con el rostro contra el metal, pensó en el último documento que había editado, un amicus curiae que explicaba cómo el sesgo en las detenciones podía alterar la percepción de todo un caso.
Lo irónico le dolió más que la muñeca torcida. No gritó, no forcejeó, solo cerró los ojos por un momento y dejó que su corazón, que había defendido a otros durante tantos años, ahora resistiera en silencio. Ese instante, aparentemente pequeño, no hizo titulares, no se oyó en los noticieros, pero fue el inicio de algo que cambiaría muchas cosas, porque hay golpes que no suenan fuerte, pero hacen temblar los cimientos. Y en esa cera mojada, mientras el mundo seguía girando, un hombre fue reducido por su apariencia, ignorado por su historia, hasta que hizo una llamada. El video de la detención se subió sin filtros. No tenía música de fondo, ni cortes, ni efectos. Solo mostraba una acera mojada, un anciano reducido por 2 agentes y unos papeles volando sin rumbo. Las reacciones no tardaron. En redes, el público necesitó apenas segundos para etiquetar: racistas, abusadores, corruptos. Era fácil odiarlos, y quizás necesario. Pero la historia, si uno se detiene a mirarla, es más oscura porque es más humana. El oficial Dylan Pratt en ese momento parecía un joven al borde del control, pero no nació así. Hace 3 años, cuando entró a la academia, hablaba de servir, de proteger, de hacer lo correcto. Era hijo de un maestro de secundaria, había crecido en las afueras de Omaha y solía quedarse después de turno para rellenar formularios que nadie pedía. Pero el entusiasmo se fue secando. Desde que fue trasladado a este distrito, más exigente, más duro, comenzó a recibir señales sutiles pero claras. Menos conversación, más números. Los jefes no lo decían directamente, pero lo sabían todos. Quien más detiene, más sube. Se hacían rankings internos no oficiales. Patrulleros con más intervenciones ganaban días libres o turnos mejores. La justicia se empezó a medir como se mide una venta. Pratt no era cruel, pero era joven, y cuando uno es joven y siente que no puede fallar, empieza a actuar por reflejo, para complacer, para evitar errores. Y eso lo volvió peligroso, no porque odiara a Zeke, sino porque lo clasificó en segundos. Un hombre mayor, afroamericano, solo en una esquina, sin mucho tránsito, con una carpeta sospechosa. Era suficiente para justificar una parada investigativa, aunque no lo fuera. El sargento Cole Maddox, en cambio, no era nuevo, ni ingenuo. Él sí creía en sus propios métodos. Nacido en Carolina del Norte, criado entre códigos no escritos y miradas que dicen más que palabras, aprendió desde joven que poner orden era una forma de vida. Su padre había sido sheriff en un condado pequeño. Le enseñó que el respeto no se pide, se toma. Y Maddox lo aplicaba con precisión casi militar. En su mundo, los problemas tienen rostro, y con los años, ese rostro se volvió una plantilla. Joven, moreno, con ropa suelta o, en el caso de Zeke, con demasiada confianza en su voz. Para Maddox eso era desafío, y el desafío, en su lógica, se aplasta antes de que crezca. Conozco el olor del problema, le había dicho a Pratt más de una vez. Hay gente que no necesita romper la ley para saber que la va a romper. No lo decía como broma, lo creía. Por eso, cuando vio a Zeke parado en la esquina, bastó una mirada. El abrigo elegante, el bastón, la forma en que sujetaba esa carpeta como si supiera algo que los demás no, todo eso para Maddox fue una señal de alerta. ¿Y ese carro de quién es?, preguntó con tono neutro, mientras revisaban los papeles sin siquiera agacharse. «Es mío», respondió Zeke sin alterar la voz. «Seguro, porque no parece un coche de jubilado». «¿Y cómo es un coche de jubilado exactamente?», preguntó Zeke sin sarcasmo, con una calma que no buscaba provocación, sino dignidad. A Maddox no le gustó, tampoco a Pratt. La calma de Zeke no encajaba con el papel que le habían asignado. No estaba suplicando, no estaba nervioso. Hablaba como si tuviera derecho a ser escuchado, y eso los descolocaba. «Está bien, coopere, ya le dijimos», repitió Pratt cada vez menos convencido de lo que hacía. Zeke, aún con las manos esposadas, giró la cabeza hacia su carpeta, ahora abierta en el suelo. Algunos documentos tenían membretes en tinta azul. Uno decía «Carter, Whitman and Lee, Retired», bufete de abogados con sede en Washington, D.C., fundado en los años 70.
Zeke había sido uno de los socios fundadores. Pratt la pisó al pasar sin mirarla, no por desprecio, sino por costumbre, porque ya no veía papeles, ni letras, ni nombres, solo veía un procedimiento que quería terminar rápido. Ese era el verdadero veneno. No la maldad caricaturesca, no la violencia explícita, sino la ceguera entrenada. La que enseña a actuar primero y preguntar después. La que convierte un rostro en estadística. La que borra historias enteras con un simple protocolo. Y ese día, en esa acera cualquiera, el sistema funcionó como había sido enseñado a funcionar. No por error, sino por diseño. Lo que no sabían Maddox ni Pratt era que el hombre al que estaban esposando no solo conocía la ley, la había escrito, y estaba a punto de recordárselo. La celda era pequeña, sin ventanas, sin reloj, sin tiempo. Solo un banco de metal y un zumbido leve, como si el edificio respirara con dificultad. Zeke Carter, sentado con la espalda recta, mantenía las manos sobre las rodillas, como si esperara a un juez, no a un guardia. Había pasado por lugares más fríos, por momentos más inciertos. No era la primera vez que veía un cuarto como ese, pero sí la primera vez que lo veía desde el otro lado de la puerta. El bastón estaba apoyado contra la pared, como un centinela fiel. Sus nudillos reposaban, pero los dedos aún temblaban levemente. No de miedo, no de debilidad, de contención. Cada minuto en esa celda lo obligaba a recordar. A Ruth, su compañera durante 40 años, que siempre decía que la justicia no empieza en los tribunales, sino en cómo uno trata al portero. A los chicos del barrio que defendió en sus años de práctica, esos que nunca habían tenido un nombre con peso que mencionar al ser detenidos. A las veces que entró en una comisaría no como sospechoso, sino como defensor legal de alguien a quien el sistema había decidido no escuchar. Y ahora, el silencio. Ese silencio espeso, que no era paz, sino espera. Pero Zeke no se dejó consumir. Porque hay dos tipos de furia, la que arde y la que construye. Y él llevaba años entrenando la segunda. La furia que respira hondo, que organiza los hechos, que recuerda nombres, fechas, precedentes legales, que se transforma en estrategia. El guardia, joven, distraído, pasó por delante de la celda sin mirar. Zeke alzó la voz, suave pero firme. «Quiero hacer mi llamada». El guardia dudó, consultó algo en su pantalla, murmuró un «más tarde», sin detenerse. Zeke no repitió la frase, solo se puso de pie, con el cuerpo aún digno, y se acercó lentamente a la reja. Miró al guardia con esa calma que solo poseen los que saben que las reglas están de su lado. Y entonces dijo: «Mi nombre es Ezekiel Carter. Fui socio principal del bufete Carter, Whitman & Lee. Mi nieta, Maya Carter, trabaja como auxiliar jurídica en la cámara del juez Randall Pierce en el Tribunal de Circuito. Voy a llamar a su línea directa. No es una amenaza, es un procedimiento». El silencio cambió de tono. El guardia dejó de ver a un anciano detenido. Comenzó a ver una pieza que no encajaba. Volvió 5 minutos después con el teléfono. Zeke lo tomó con cuidado, como si sostuviera un testigo. Marcó de memoria. El número era confidencial, reservado, pero él tenía acceso por razones que no eran privilegio, sino historia. Al otro lado sonó 3 veces, y luego una voz conocida, cansada, joven, atenta. Oficina del juez Pierce, Maya Carter. Zeke no saludó con emoción, solo con necesidad. «Soy yo. Estoy detenido. Parada pretextual. Documentos en mano para el caso del viernes. Necesito que notifiques al fiscal del distrito y al jefe de policía. No es una orden, es una cortesía institucional. Pero eso debería bastar para que alguien pregunte qué están haciendo conmigo». Maya no hizo preguntas, solo dijo: «Dame 10 minutos», y colgó. Zeke dejó el teléfono con suavidad, se sentó de nuevo, cerró los ojos un momento. Sabía que no estaba libre, no todavía. Sabía que su nombre no bastaba para deshacer lo hecho.
Pero también sabía que una llamada bien hecha no necesita gritar, solo abrir puertas. Porque la justicia no siempre es inmediata. Pero cuando alguien la conoce por dentro, sabe exactamente dónde golpear, para que la estructura tiemble. Y esa noche, desde una celda sin ventanas, un anciano con bastón encendió un circuito que ya no se podía detener. 39 minutos. Eso fue todo lo que necesitó el nombre de Ezekiel Carter para encender la cadena interna de alarmas. No por miedo, por reputación. Y en el mundo institucional, la reputación es una moneda más pesada que un cargo. La fiscal del distrito, Linda Ortega, estaba revisando correos cuando su asistente, pálido, le entregó un papel con una sola línea escrita a mano. Zach Carter detenido, precinto 27, sin cargos claros. Ortega no alzó la voz. Tampoco preguntó por qué. Solo tomó su teléfono y marcó directamente al jefe de policía, Russell Harland. Tienes un problema, y lleva bastón. ¿Qué tipo de problema? Del tipo que puede convertirse en audiencia pública si alguien no actúa rápido. Harland, en respuesta automática, marcó al capitán del precinto 27, que hasta ese momento no sabía que alguien especial estaba en su lista de detenidos. En 5 minutos el ambiente cambió. La sala de interrogatorios era pequeña, sin ventanas, con una luz blanca que exageraba cada arruga, cada sombra en el rostro. Zach estaba sentado en una de las sillas metálicas, aún con las esposas puestas. Sus papeles, recogidos apresuradamente, estaban apilados en una esquina de la mesa, algunos con huellas visibles de zapatos. Frente a él entró el sargento Cole Maddox, esta vez sin el aire de superioridad de antes. Sus pasos eran más lentos, su camisa, desabrochada en el cuello, dejaba ver que había empezado a sudar. Intentó una sonrisa. Una de esas que no busca disculparse, sino suavizar el terreno. Señor Carter, ¿qué le parece si vemos cómo arreglamos esto? Zach lo miró en silencio durante 2 segundos. Ni uno más, ni uno menos. Y luego habló, no como un detenido, como un profesional, como alguien que había esperado este momento toda la tarde. ¿Podría indicarme cuál fue la causa exacta de mi detención? Bueno, empezó Maddox, pero Zach no lo dejó terminar. ¿Hay alguna descripción en un boletín que coincida con mi perfil? No exactamente. Pratt murmuró desde la puerta, sin atreverse a entrar del todo. Entonces, ¿bajo qué justificación se me privó de libertad? Silencio. ¿Por qué fue ignorada la orden interna emitida en marzo sobre no realizar paradas sin causa probable en zonas residenciales? Esta última pregunta no vino de Zach. Provenía de un asesor jurídico del ayuntamiento, que acababa de llegar acompañado de un representante de asuntos internos. Tenía una carpeta, un listado de protocolos y la grabación de la cámara corporal de Pratt ya extraída y reproducida en su tableta. En ella se escuchaba claramente a Maddox decir, «Sé reconocer el olor del problema». Y luego, la imagen del pie de Pratt aplastando la carpeta que mostraba claramente el nombre de Zach y el membrete del bufete legal. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era una pausa entre palabras, era un peso en la garganta de todos los presentes. Zach no gritó, tampoco levantó la voz, no lo necesitaba. Su presencia, intacta y serena, hablaba más fuerte que cualquier discurso. «Quiero el número de incidente», dijo finalmente, «y quiero que se asegure la preservación de todos los elementos de prueba, las grabaciones de las cámaras, los audios de radio, los informes preliminares y el registro de la parada». Nadie objetó, nadie se movió. El protocolo, ese mismo que antes fue ignorado, ahora se convertía en escudo. Maddox intentó un último gesto conciliador. «Lamento si esto se salió de... No necesito sus disculpas, sargento. Necesito procedimientos claros y responsables. Eso es todo». Cuando las esposas por fin fueron retiradas, Zach no se frotó las muñecas, no agradeció. Se puso de pie con una lentitud firme, se ajustó el abrigo, tomó su bastón y enderezó la carpeta con los documentos arrugados. Miró alrededor.
Allí estaban, los uniformes, los asesores, los oficiales, los testigos, una sala entera que por unos minutos dejó de ver a un anciano y empezó a ver el reflejo de un sistema en el espejo. Uno que por demasiado tiempo confundió eficiencia con poder, procedimiento con prejuicio y silencio con obediencia. Zach Carter, con sus papeles en la mano y la dignidad intacta, salió sin necesidad de permiso. No necesitaba venganza, lo suyo era otra cosa, verdad con respaldo legal. Y aunque no levantó la voz, su mensaje fue claro. Esa sala, ese día, ya no era una sala de interrogatorios. Era una sala de rendición de cuentas. Las semanas siguientes no se parecen a una película. No hay música de fondo, ni escenas rápidas, ni justicia instantánea. Lo que hay es trabajo, y silencio, y preguntas incómodas. Porque cuando el sistema, por fin, se ve al espejo, no le gusta lo que encuentra. Primero llegaron los comunicados. El sindicato policial, con lenguaje medido pero tono defensivo, habló de exceso de escrutinio, de una presión pública desproporcionada y del riesgo de criminalizar el error humano. Pero la ciudad ya no quería más excusas. El ayuntamiento, presionado por periodistas, activistas, abogados y ciudadanos comunes que vieron el video completo, aprobó por mayoría una resolución para abrir una investigación independiente sobre el uso de paradas sin causa probable en los últimos 3 años. El nombre de Zach no aparecía en el título del informe, pero todos sabían por qué se había redactado. La fiscal del distrito, Linda Ortega, no esperó a que terminara la investigación. Con base en las pruebas de la cámara corporal, presentó cargos por falsa detención, abuso de autoridad y manipulación de informe contra el sargento Cole Maddox. No fue una decisión fácil. Maddox tenía contactos, tenía antigüedad, tenía defensores. Pero esta vez eso no fue suficiente. Dylan Pratt, por su parte, no pudo mirar a los ojos a nadie durante su primera comparecencia. Había visto el video completo más de una vez. Escuchó su propia voz diciendo «cállese y coopere». Vio su pie aplastando documentos que ni siquiera se detuvo a leer. Y entendió que, aunque no había liderado la acción, tampoco la había detenido. Frente a asuntos internos, aceptó cooperar y en su declaración jurada explicó lo que muchos sabían pero pocos decían, que había sido presionado para aumentar sus números, que había entendido que detener a ciertos perfiles era más fácil, que la cultura interna premiaba la acción rápida, no la evaluación ética. Su cooperación fue clave. Gracias a ella, el ayuntamiento y la fiscalía lograron redactar un acuerdo civil con el respaldo de múltiples organismos. Un nuevo programa obligatorio de capacitación en paradas pretextuales y sesgo implícito para todo el personal uniformado del distrito. Y ese programa, por decisión unánime, llevó un nombre que Zach nunca pidió, pero que aceptó con humildad: Protocolo Carter. No era una medalla, era una herramienta, un recordatorio para que lo que le pasó a él no volviera a ocurrir, al menos no tan fácilmente. Zach rechazó cualquier tipo de indemnización personal. Cada dólar que le correspondía como compensación fue donado al centro comunitario de Maple y 13th, donde jóvenes de todas las edades, razas y contextos ahora pueden recibir asesoría legal gratuita, apoyo escolar y talleres sobre derechos civiles. Y entonces, en una ceremonia pequeña, sin medios de comunicación, sin pancartas, sin aplausos vacíos, el programa fue anunciado oficialmente. Zach fue invitado a decir unas palabras. Subió con su bastón, caminando con la calma de quien ya no necesita probar nada. El público no era glamoroso. Madres, maestros, trabajadores sociales, algunos oficiales nuevos y otros con muchos años. Y todos, sin excepción, escucharon en silencio cuando habló. No llamé a la corte para que me salvaran. Llamé para que el teléfono hiciera lo que la calle no suele hacer, escuchar. La justicia no fue un trueno. Fue una serie de voces que por fin no colgaron. Nadie aplaudió de inmediato. Y eso fue lo más sincero. El silencio posterior no era indiferencia, era respeto. Cole Maddox fue destituido. No con escándalo, sino con un informe que no deja lugar a dudas.
Su carrera terminó con una nota en el expediente que habla de conducta incompatible con el ejercicio público. Dylan Pratt fue suspendido temporalmente, pero luego reingresó a la academia, esta vez bajo supervisión directa, con un tutor y un compromiso firmado. Si volvía al servicio, sería con una comprensión distinta del uniforme que lleva. Y en el barrio, ese que había sido escenario del inicio de todo, los chicos empezaron a ver a Zeke con nuevos ojos. No como el anciano que camina con bastón, sino como el hombre que enfrentó al sistema con voz firme. Y lo hizo ceder, porque a veces, cuando el mundo se dobla, no se rompe. A veces se dobla hacia la ley, hacia la justicia, hacia quienes no gritan, pero insisten. Y por eso, esta historia se comparte. No porque tenga un héroe perfecto, ni porque termine con todos los problemas resueltos, sino porque nos enseña algo que no siempre se dice, que la ira bien dirigida no destruye, construye, que una llamada puede hacer más que 1.000.000 de gritos, y que si un sistema aprendió a ignorar, también puede volver a escuchar.